A ver, ¿qué pasa cuando la justicia, por así decirlo, se adelanta a sí misma? Justamente de eso vamos a hablar, de una decisión judicial que nos obliga a preguntarnos qué tan frágil puede ser la imparcialidad en esta era digital. Pues aunque suene a ficción, esto se convirtió en un caso real, un caso muy complejo que puso a prueba la esencia misma del debido proceso. Ok, para entender el impacto real de todo esto, tenemos que meternos de lleno en los detalles de un caso que llegó nada más y nada menos que a la más alta corte penal del país. Y bueno, todo gira en torno a esta decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. ¡Ojo! Porque es aquí donde se sienta un precedente que podría, de verdad, cambiar las reglas del juego. El caso, como vemos, involucra a Osbert Orozco Pérez, quien enfrentaba cargos muy, muy serios. Pero lo clave aquí es el cómo llega a la Corte Suprema, a través de una acción de tutela. Pensemos en esto como un mecanismo de emergencia, ¿no? Para proteger derechos fundamentales cuando ya parece que todo lo demás ha fallado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que este caso llega hasta la Corte Suprema? Porque, les adelanto, no fue un camino para nada directo. De hecho, el viaje procesal, fue bastante dramático. Fijémonos en el momento clave. El juicio está por terminar. Solo faltan los alegatos finales. Y justo en ese momento, la defensa se encuentra con algo que lo cambia absolutamente todo. Un borrador de la sentencia condenatoria, ya redactado. Y lo más increíble es que al principio los tribunales inferiores pues no vieron esto como un gran problema. Y es aquí donde se define el choque de trenes, ¿no? Por un lado, la defensa dice, oigan, esto es una violación clarísima de las garantías. Y por el otro, los juzgados de primera instancia responden, tranquilos, fue un simple error administrativo, un borrador que se subió por equivocación. La gran pregunta entonces es, ¿un simple error o un claro prejuzgamiento? A ver, para entender la decisión de la Corte Suprema y por qué es tan importante, tenemos que analizar dos principios legales que aquí, en este caso, chocaron de frente. Y esta, de verdad, es la clave de todo el asunto. Entonces, el punto no es solo el veredicto final. No. La presunción de inocencia exige un trato específico del sistema judicial en cada momento del proceso. Es decir, el Estado no puede actuar como si ya supiera el resultado. Tiene que tratar a la persona como inocente hasta el último segundo. Esto es fundamental. Significa que no basta con que el juez sea imparcial en su fuero interno. La justicia también tiene que parecer imparcial. Es una cuestión de confianza pública en todo el sistema. Si la gente no confía, el sistema se cae. Bueno, pasemos ahora a lo bueno, al clímax de este drama legal. Veamos cómo la Corte Suprema agarró estos principios y los aplicó a los hechos de este caso. Y la Corte arranca su análisis con una frase potentísima, citando a la Corte Interamericana. Con esta cita ya nos está diciendo todo desde el principio. La percepción de justicia es tan importante como la justicia misma. Básicamente, lo que la Corte dice es que encontrar una condena antes de tiempo destruye la integridad del proceso. No importa si la jueza sentía en su interior que todavía podía ser imparcial. La situación en sí misma creaba una duda más que razonable y convertía el resto del juicio pues en un teatro, en una formalidad sin ningún sentido. Y ojo con esto porque es un punto clave. La Corte revisó el documento y dijo, un momento, esto no es una simple nota o un apunte. No, era una sentencia con todas las de la ley. Tenía análisis de pruebas, fijaba una pena de 18 años y, lo más importante, estaba firmada. Esto va mucho, pero mucho más allá de un simple proyecto de trabajo. Y aquí la historia se pone aún más moderna, casi de ciencia ficción. La Corte destaca que para redactar partes de esta condena prematura se usó inteligencia artificial. Esto le añade una capa de complejidad tecnológica fascinante al problema de la imparcialidad. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la regla jurídica central, la famosa ratio decidendi, que sale de todo esto? ¿Cuál es el precedente que la Corte nos deja? La conclusión de la Corte es contundente y establece una regla muy clara. Una acción de este tipo no es un errorcito procesal. Es una violación estructural
de fondo de dos derechos fundamentales. Afecta tanto la apariencia de justicia como el trato que merece la persona acusada. Bueno, y después de todo este análisis, veamos qué ordenó finalmente la Corte y cuál fue el impacto inmediato para el caso de Osbert Orozco Pérez. La decisión fue categórica. No solo protegió los derechos del acusado, sino que, ¡pum!, anuló las decisiones de los jueces inferiores y ordenó un borrón y cuenta nueva. Un reinicio completo del proceso con un nuevo juez, alguien que sí pudiera ofrecer esas garantías de imparcialidad que se habían perdido por el camino. Este caso, al final, nos deja con una pregunta importantísima para el futuro. A medida que la tecnología avanza, que tenemos expedientes digitales e inteligencia artificial en los juzgados, el desafío de proteger principios tan viejos, pero tan fundamentales como la imparcialidad judicial, se vuelve cada vez más complejo y, si me apuran, cada vez más vital.